Samuel capítulo 2 versículo 30 dice la escritura: por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Oremos. Amado Dios, eterno Rey, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. Te lo pedimos, oh Dios, te lo suplicamos. Habla en nuestros corazones, Señor. Y yo te pido de todo corazón, oh Dios, con todo mi ser, por este tu pueblo, por cada persona en este lugar. Que seas tú, Señor, solamente tú y nadie más que tú, obrando en medio de los corazones, en medio de las vidas. Concédenos, Señor, oh Dios, ser instruidos por tu palabra. Concédenos el poder ser, oh Señor, confrontados con tu palabra. Que tu palabra nos corrija, Señor, que tu palabra nos limpie. Cada niño en este lugar, cada joven, cada adulto, mi Dios, cada hombre, mujer en este lugar, Señor, seas tú siendo propicio a sus vidas, a sus corazones, sus necesidades. Tú nos conoces, oh amado Dios. Y te pido de todo corazón, Señor, por tu misericordia, usa mi vida, Señor, para hablar a tu pueblo, a tu iglesia, para que sea palabra de Dios y no palabra de hombre, para que en medio de este tiempo tu Santo Espíritu ministre en este lugar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. El título del mensaje, pues, es precisamente el que encontramos en ese versículo. Honraré a los que me honran. Y cuando usted mira esta frase, honraré a los que me honran, y piensa, para aquellos que nos han acompañado, han estado en todo este tiempo, y piensan en cada uno de los sermones que hemos tenido aquí en Primero de Samuel, nosotros empezamos a tener mucha más comprensión de este versículo, ¿sí? De todo lo que se dio desde el primer capítulo. Ahora, recordando, el domingo anterior les decía que primero y segundo de Samuel es un solo libro, ¿sí? Un solo libro, solo que al traducirlo del hebreo al griego, pues era muy extenso y decidieron hacer una primera parte y una segunda parte, primero de Samuel, segundo de Samuel. Pero cuando leemos, como veíamos en el capítulo 31, el último capítulo del primero de Samuel, y vemos el primer capítulo del segundo de Samuel, sigue normal, ¿sí? Sigue la misma línea, solo que en primero de Samuel estamos abarcando lo que es el fin, escúcheme bien, el fin de una época, una etapa en la cual el pueblo de Israel era juzgada por jueces o era liderada, guiada por jueces. Y en primero de Samuel a la vez está iniciando el tiempo de los reyes, ¿sí? Entonces, nosotros encontramos en primero de Samuel, haciendo mucho más énfasis en ello, la vida de Samuel, ¿sí? Cómo vivió Samuel, Saúl y David, ¿sí? Tres personajes de los cuales se ocupa primero de Samuel y segundo de Samuel. De hecho, este libro, algunos dicen sí, bueno, lo escribió Samuel, pues cuando hemos leído, de hecho si ustedes recuerdan en algún momento, nosotros leímos un pasaje donde decía, y Siclag pasó a ser de Judá hasta el día de hoy. Y ese pasaje, ese versículo nos lleva a entender que fue mucho más allá de la vida de Samuel, ¿sí? Esta escritura fue escrito mucho más allá debido a cómo está presentando ese pasaje.
se puede creer o se tiene entendido que sí, tal vez, probablemente, Samuel escribió alguna parte, tal vez el profeta Natán, Gad, sí, pero no hay nada que pueda afirmarse en cuanto a quién fue su escritor humano, por decirlo de alguna forma. Fue aquella persona que Dios usó para escribir este libro. De hecho, cuando vemos, les decía, que una forma en la cual recopilan o reúnen este libro normalmente es con otros, ¿sí? Por lo menos en la Septuaginta lo reúne con los reyes, ¿sí? Primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segunda de Reyes. Y hace no un solo libro, sino un solo grupo. Así como cuando hablamos de los libros deuterocanónicos. Ya inmediatamente la persona dice, ok, está hablando de los primeros 5 libros, el Pentateuco. De igual forma, así, con esto. ¿Ok? Pero, algo que nosotros vemos aquí, en primero de Samuel, es que abarca aproximadamente unos 95 años. Es decir, usted y yo estuvimos estudiando, estuvimos leyendo desde el primer capítulo, el primero de Samuel hasta el capítulo 31 y leímos 95 años, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Eso tiempo, y uno lo lee y uno cree, no, eso fue unos mesecitos, fueron unas semanas, aproximadamente 95 años. Desde el primer día o del día del nacimiento del profeta Samuel hasta la muerte del rey Saúl, están aproximadamente unos 95 años. En años, estamos hablando aproximadamente del año 1105 antes de Cristo al año 1010 antes de Cristo. ¿Sí? Ese es el tiempo el cual comprende primero de Samuel. Ahora, en este libro, primero de Samuel, tenemos un versículo bastante conocido. ¿Sí? Yo le invito a que vayamos a él al capítulo 15. Capítulo 15, versículo 22. Podemos decir que es el versículo más conocido de primero de Samuel. Capítulo 15, versículo 22. Y dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Si nosotros recordamos este pasaje, ¿sí?, entendemos el tema al cual trata primero de Samuel. Primero de Samuel muestra lo que es la obediencia y desobediencia del hombre. ¿Sí? Primero de Samuel muestra lo que es tener una conducta, un proceder sabio y un proceder necio. Primero de Samuel también nos muestra con ese versículo que la obediencia es mejor. Siempre, siempre. Escúcheme bien, joven, niño que está en este lugar. La obediencia siempre es mejor. Siempre. Así lo dice la palabra de Dios. Ahí lo acabamos de leer. Ciertamente obedecer es mejor. ¿Sí? Y debe ser una práctica en el creyente, en el Hijo de Dios. Obedecer sin importar qué o quién. La obediencia nos llevará a que nosotros nos neguemos a nosotros mismos en muchas circunstancias. Pero cuando nosotros miramos desde un principio, tenemos a dos mujeres en primero de Samuel y ahí tenemos el primer contraste de este libro. Ana y Penina. ¿Sí?
Es el primer contraste que nos está mostrando este primer libro de Samuel. Ana y Penina. Una que había recibido sus hijos. Una que no tenía ni uno solo. Y claro, la que tenía hijos se burlaba, ofendía, trataba mal a aquella que no tenía ninguno. Y esa actitud de Penina muestra desde un principio en 1 de Samuel lo que vemos a lo largo de todo el libro. Lo que es ser necio, lo que es ser orgulloso, lo que es ser una persona que no obedece a Dios. Por ende, vemos del otro lado a una mujer como Ana, que en amargura fue a la presencia de Dios en oración, que buscó a Dios en medio de su dolor, en medio de su tristeza, en medio de su falta, de su necesidad. Y Dios atendió su oración. Nosotros lo podemos ver allí desde el versículo 2 del capítulo 1, versículo 2, versículo 4 al 7, el caso de Ana y Penina. La obediencia ante Dios nunca te llevará a pecar. Nunca. Porque la obediencia, mis hermanos, nosotros debemos separarla. En el sentido de que es obediencia a Dios y obediencia al hombre. La obediencia al hombre es relativa. La obediencia al hombre es relativa, es decir, no siempre se obedece. Tenemos el ejemplo de Pedro, de Juan, el cual dijo: juzguen ustedes si es mejor obedecer a los hombres antes que a Dios, o lo contrario, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? El hombre te llevará muchas veces a que faltes a Dios, o que en este caso desobedezcas a Dios, pero en ese punto nosotros debemos decidir y decir no, aunque eso cueste nuestras vidas, aunque eso me cueste, como decíamos el miércoles en algún momento en el culto, aunque eso me cueste aún mi trabajo. ¿Sí? Pero obedecer a Dios nunca me llevará a pecar. Nunca. Y si en algún momento yo leo la escritura, ¿verdad? Y creo que Dios me está diciendo algo que es pecado, tenga cuidado porque no es Dios. Es usted, uno, malinterpretando la escritura, y dos, su carne, convenciéndole de que Dios le está diciendo lo que no es. Por eso la importancia de estudiar la palabra de Dios. Por eso hemos venido ya culminando. Y en unas semanas, 2 semanitas, estaremos culminando el curso de interpretación bíblica. ¿Sí? Ahora bien, nosotros también no solamente tenemos ese contraste. Tenemos el contraste también entre los hijos de Elí y Samuel. ¿Sí? En segundo caso tenemos el contraste entre los hijos de Elí y Samuel. Diferencia abismal. Porque aunque estaban en el mismo lugar y bajo la autoridad, por decirlo de alguna forma, del mismo sacerdote, eran totalmente diferentes. Vayamos un momento allí al capítulo número 2, nuevamente, del 1 de Samuel. Versículo 12. Ahí dice la palabra: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí, ¿quién era Elí? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Y siempre que toco este punto o leo esto, no puedo dejar de traer a memoria los casos, porque hoy en día sucede. ¿Sí? Sucede. Muchas veces hay pastores fieles, hombres de Dios, y tienen hijos que no son fieles a Dios, que no aman a Dios. Por ende, si usted como feligrés, como creyente, como hijo de Dios, vive algo de esto, no se sienta como
el único o aquel que pobrecito le tocó la peor parte. No, desde las Escrituras vemos que sucede. Lo que sí nosotros debemos tener cuidado es que siempre instruyamos, edifiquemos, enseñemos de acuerdo a la palabra. Lo que ocurre en la vida o en el corazón de nuestros hijos es obra de Dios, lo dejamos en las manos de Dios, lo que Él quiera hacer cuando Él lo quiera hacer. Ahorita meditaba cuando estaba orando en lo siguiente: a veces nosotros como padres queremos que nuestros hijos se conviertan y sean creyentes maduros inmediatamente. Inmediatamente nosotros los traemos al culto, que escuchen, que aprendan la Escritura, y queremos que ya se comporten como un creyente maduro, espiritualmente hablando. Y yo decía: Señor, ¿cuánto nos toca aprender a nosotros? ¿Cuánto debemos corregir? Porque hay un proceso, Señor. Yo debo esforzarme para que reciban la semilla. ¿Sí? Esforzarme para corregirles cuando deben ser corregidos, porque la corrección debe estar. Debo esforzarme por hablar la palabra conforme lo dice Deuteronomio capítulo 6. Pero el resultado no depende ni de ti ni de mí, mi hermano. No depende de nosotros. Solamente de Dios. Eso es trabajo de Dios. Si Dios quiere que tu hijo, tu hija o tus hijos caminen fielmente delante de Él a los 40, 50 años, así sucederá. Que nosotros quisiéramos que fuera inmediatamente, sí. Pero Dios también quisiera que tú y yo inmediatamente dejáramos de una vez por todas el pecado y todo aquello que nos aleja de Él. Pero aún así tú y yo aún seguimos batallando con muchas cosas en nuestras vidas. Aún seguimos dándole lugar a veces al enemigo. Entonces, aquí habían los hijos de este sumo sacerdote y eran hombres impíos, malos, no ejercían el sacerdocio como Dios decía. ¿Sí? Tenían corazones totalmente alejados de Dios. ¿Sí? Y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, cuando vamos al versículo número 18 de ese mismo capítulo, dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. El joven Samuel ministraba, servía, estaba allí. Nosotros tratamos esos puntos. Estaba haciendo lo necesario para servir a Dios a su edad. Si recuerdan bien, cuando tocábamos estos versículos decíamos lo importante que son los niños que sirvan, que ayuden, que se les enseñe. A veces nosotros somos piedra de tropiezo para ellos. A veces nosotros, porque queremos una vez más que hagan las cosas como nosotros queremos que sean hechas. Y no dejamos que ellos sirvan con un corazón sincero, genuino delante de Dios. Y que bajo sus capacidades honren a Dios. Samuel lo hacía. Y si recordamos en aquel mensaje, decíamos que él estaba allí ayudando al sumo sacerdote allí. En lo que necesitara, a veces era traer algo, a veces era llevar aquí, poner algo allí. Pero ese era el servicio de Samuel. Y encontramos allí el segundo contraste que sobresale en medio de este primer libro de Samuel. Y a la vez vemos entonces como, una vez más, los hijos de Eli son hombres necios, insensatos, impíos, malvados. Samuel, un joven íntegro delante de Dios, un joven recto delante de Dios, que obedecía a Dios, que amaba a Dios y que Dios desde muy pequeño le habló. Y tenía un corazón servicial a Dios en toda su vida. Un
contraste muy grande, muy amplio. Ahora, cuando hablamos de contraste, estamos hablando de una diferencia, de opuestos. Se oponen, son diferentes. Y así lo vamos a ver a lo largo de todo este libro. Lo vimos a lo largo de todo este libro. A lo cual debes en este momento tener presente ese pensamiento en tu corazón. Mire, la palabra de Dios no esconde lo que está aquí, ¿sí? Está para ti y para mí, para que conozcamos cómo es un proceder impío, insensato, orgulloso, soberbio. Dios no lo esconde. Dios lo dejó allí plasmado para que tú conozcas cómo es un andar fuera de la voluntad de Dios. Cómo es caminar fuera de la soberanía en el sentido de que no aman la voluntad de Dios, no aman la instrucción de Dios. También encontramos con el mismo Samuel, podemos tener el contraste, podemos tener la diferencia entre Samuel como sacerdote, sumo sacerdote, y el mismo Elí. Desde muy pequeño, desde jóvenes. Imagínense que allí estaba el joven Samuel durmiendo y Dios le llamaba. Y él creía que era el sacerdote Elí. Y el sacerdote le dice, no, yo no te he llamado. Y así ocurrió una y otra vez hasta que Elí fue que entendió que era Dios quien llamaba a Samuel. Y en ese momento uno se pregunta, ¿cómo es que un sumo sacerdote había perdido, por decirlo de alguna forma, esa capacidad de poder ver, entender cuando Dios está hablando, cuando Dios está tratando? De hecho, Dios le habló a Samuel lo que iba a hacer con Elí. Elí había perdido esa comunión íntima con Dios, de obedecer y seguir a Dios fielmente. Tengamos cuidado porque a veces lo decimos de una forma jocosa, tal vez de una forma graciosa. Es que dejó el primer amor. Tengo que retomar mi primer amor. Como si fuesen etapas, momentos de la vida cristiana en lo que, no, sí, es que no, como es nuevo, tú sabes que cuando es nuevo uno vive ese primer amor. ¿Quién dijo que eso es por etapa? El Señor le dijo ahí a la iglesia, le dijo, tengo contra ti que has dejado. A lo cual está diciendo, nunca se debe dejar. Nunca se debe abandonar. Entonces, hijo de Dios, hija de Dios, mirad ahora en este instante tu vida. Examina tu andar. Semanas, meses y años atrás. ¿Cómo era tu servicio a Dios? ¿Observas un crecimiento gradual? ¿Una madurez espiritual que cada día es más y más para la gloria y honra de Dios? ¿O simplemente estás viendo que creciste? Uy, cómo eran esos tiempos de lindo y hermosos. A mí sí me gustaba tener esos tiempos de oración, a mí sí me gustaba tener esos tiempos de estudio de la palabra, cuando yo llegaba puntual, cuando yo decía que ayudo. Tiempos muy bonitos. Y vemos como ese tiempo de gloria y ya no. Entonces debo decirte, has dejado el primer amor. Porque Dios no espera que tú tengas un pico, ¿verdad? Un momento en el cual fuiste como el Imperio Romano, si quieres tener el ejemplo, que estuvo en la cúspide, estuvo ahí en su gloria, pero luego cayó.
Dios espera que te mantengas fiel a Él. Dios espera que cada día seas como ese siervo que recibió 5 talentos, ganó 5 más y tenía 10, y luego le quitó a uno y le dio y tenía 11. Dios espera que tú crezcas, no que seas como el primero, como el que tuvo un solo talento. Por ende, la vida de Samuel y de Eli son totalmente diferentes. A los últimos días de Eli, Dios le reprochaba que no corrigió a sus hijos. ¿Sí? No los corrigió. Pero Samuel se paró ante toda aquella nación y les dijo: díganme, ¿en qué les he hecho mal? ¿Hay algo que tengan en contra de mí? Toda una nación. Y ninguno dijo nada. Todos dijeron simplemente: no hay nada en contra de ti, Samuel. Samuel. Entonces, mire, cualquier presidente de este mundo, se para ante la nación y dice: ¿qué tienen contra mí? Eso abundará. ¿Sí? De hecho, dejemos el mundo quieto y vayamos a la congregación, a la iglesia. Se para el pastor y dice: ¿hay alguien que tenga algo contra mí? Y puede que no levante alguno la mano, pero por ahí de pronto aparecerá un pensamiento: sí, yo me acuerdo. Yo lo perdoné, pero yo me acuerdo que aquella vez me dijo, que aquella vez no me dijo. ¿Sí? En la congregación. Y esto para resaltar cómo Samuel caminó íntegramente delante de Dios. Un hombre de ejemplo. Por eso, de hecho, estos libros tienen su nombre. Por cómo vivió. Aparte de eso, porque fue el que ungió al primer rey y al segundo rey. Tenemos otros contrastes que no vamos a profundizar en ellos. Podemos ver entre el caso de Jonatán y los hermanos de David. ¿Sí? Los hermanos de David menospreciaban a David. Jonatán amaba a David. ¿Sí? Y mientras que ellos lo señalaban, los hermanos de David, a David, Jonatán lo defendía ante su padre. ¿Sí? Entonces, cada uno de los contrastes que nos está mostrando el primer libro de Samuel nos está poniendo como referencia: cuídate de esta actitud. Y si vas a seguir el andar de alguien, sigue a estos. ¿Como quién? Como Ana, como Samuel, como Jonatán, y sobre todo, lo que vemos en este libro, Saúl y David. ¿Sí? Saúl y David. Ahora bien, ten presente: necio, orgulloso, desobediente; sabio, humilde, obediente. Aquí están los dos grupos. Los dos grupos. ¿En qué grupo te puedes ubicar? ¿En qué grupo te puedes ubicar? Si hoy Dios mira tu vida, tu corazón, tu andar, ¿en qué grupo te estaría ubicando Dios? ¿Te estaría ubicando en el grupo de orgulloso, de un necio, de un desobediente? ¿O te estaría ubicando en el grupo de ser una persona sabia, humilde, obediente? Porque ese es el primer examen que nosotros debemos mirar ante Dios.
¿Cómo me está viendo Dios? ¿Qué es lo que ve Dios en mi corazón, en mi vida? No ante tus propios ojos, no antes de los demás. Primero Dios. Ahora bien, nosotros ahí en el capítulo 2 tenemos un cántico que elevó una oración, dice el versículo 1 del capítulo 2, de Ana a Dios. Y este cántico, mis hermanos, es una introducción prácticamente a todo el libro. Una introducción a todo el libro. Nosotros lo leemos y entendemos que es justo lo que vemos en todo el libro de 1 de Samuel. Este cántico. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Mire lo que dice el versículo 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y Él toca el pesar. A Él le toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, porque Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Mire, yo leo este cántico y pareciera que fuera pasando hoja tras hoja del primer libro de Samuel. Hoja tras hoja. Porque ahí está lo que vivió Saúl. Ahí está lo que ha vivido hasta este momento que hemos estudiado de David. Ahí está punto a punto lo que hemos observado. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. ¿Acaso eso no fue lo que hizo Saúl? ¿Acaso así no eran los hijos de Eli? Cuando llevaban allí la ofrenda, que iban a hacer el sacrificio, venían con altanería, venían, como dice uno de pronto coloquialmente, con bravura, arrebatar todo. Y no hacían conforme lo decía la ley. Por eso dice, no multipliques palabras, que tu boca no te lleve a pecar. Y eso es una característica del necio. Peca mucho por sus palabras, es muy rápido, muy ligero para hablar, no piensa antes de hablar. Todo lo contrario al sabio. ¿Recuerdan la vida de Abigail? Mujer sabia ella. ¿Cómo pudo defender la vida de su esposo, y no solo de su esposo, sino de sus siervos y todos los que estaban allí? ¿Sí? Mire lo que dice ahí el versículo 3, la parte B. Porque el
Dios de todo saber es Jehová y a Él toca el pesar las acciones. ¿Sí? Mire, Dios es el Dios de todo saber. Él conoce todo. Lo primero que nosotros en los primeros capítulos encontramos cómo el pueblo de Israel decidió librarse de Dios con Israel. ¿Sí? De alguna forma ellos dijeron, queremos ser como las otras naciones. Queremos ser como las otras naciones. Colócanos un rey. Y Samuel dijo, miren, ustedes están desechando a Dios. Aunque él también se sentía rechazado de alguna forma, porque él era quien lideraba, guiaba. Y Dios sabía lo que había en el corazón del pueblo de Israel. Él pesó sus acciones. Él miró su conducta y veía un pueblo que le estaba rechazando. La actitud, la conducta de este pueblo era necia. No tener en cuenta la voz de Dios, la palabra de Dios, es una conducta necia. Es lo principal. Ahora, versículo 6 dice, Jehová mata y Él da vida. ¿Cuántas veces nosotros leímos que David estaba huyendo en el desierto? Y por más que Saúl quiso hacerle daño, nunca obtuvo la victoria. Nunca. En ningún momento. Ahora, este pasaje es fundamento para ver lo que dijo David cuando tuvo a Saúl allí y le decía a su soldado, Jehová lo ha entregado en tus manos, mátale. Él dijo no. Él se encarga, en pocas palabras dijo, Dios se encarga de ello. Y precisamente es lo que está diciendo aquí Ana en el versículo 6, Jehová mata y Él da vida. Pero también es el que hace descender al Seol y hace subir. Solamente Dios. Jehová empobrece y Él enriquece. ¿Cómo estaba Saúl? Buscando las asnas de su padre, las burras. Se perdieron. Y en su falta de experiencia buscó, pero Dios, en su providencia, simplemente llevó esas burras, esas asnas a otro lugar, porque hasta aparecieron allá. Él andaba buscando y ya las burras prácticamente estaban en la casa de su padre. Para que él llegara ante Samuel y fuera ungido como rey. Saúl, Dios lo enriqueció, por decirlo de alguna forma. Pero el mismo que lo enriqueció, lo empobreció. Él mismo. Él abate y él enaltece. Enalteció a Saúl. Le dio de su espíritu. Y le dio la victoria sobre pueblos. Pero así como él rechazó a Dios, entonces Dios lo abatió. Y le envió un espíritu a que lo atormentara. Ahora bien, Él guarda los pies de sus santos, lo hizo con David, mas los impíos perecen en tinieblas. Así lo hizo con Saúl, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y esto nos lleva a recordar cómo sencillamente David, en algún momento de meditación, una meditación más humana que espiritual, es decir, más centrada en él mismo que en Dios y su palabra, decidió irse a tierra de filisteos. Olvidándose de que simplemente Dios hace esto, porque nadie será fuerte por su propia fuerza, sino que es Dios quien da la fuerza.
que es Dios quien le permite estar en donde está. Es Dios. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. ¿Cuántas veces David obtuvo la victoria? ¿Cuántas veces? Una y otra vez. Dice la Escritura que salía y entraba delante del pueblo. Se conducía prudentemente, con éxito. ¿Quién era? Dios. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a sus reyes, exaltará el poderío de su ungido. Mis hermanos, este cántico nos habla de la soberanía, de la providencia de Dios, de la grandeza de Dios, así como a lo largo del libro también encontramos estos puntos, que el humilde tiene el favor de Dios, que el soberbio y el necio es rechazado por Dios. Esto nos muestra de que Dios se opone al orgulloso, pero ¿qué hace? Exalta al humilde. Nos muestra que Dios está obrando a pesar de la maldad humana. Así lo vemos. Saúl haciendo el mal, pero eso no era que Dios estaba, uy, mucha maldad, no puedo hacer nada. No, Dios estaba obrando, Dios estaba trabajando en medio del pueblo. Mientras que él hacía algo por allá, Saúl, sus planes, Dios estaba frustrándolos de otra manera. Así nosotros encontramos y entendemos, escúchalo bien, que por más que tú veas la maldad hoy en día, que es mucha, es mucho el pecado que se observa hoy en día, Dios está obrando aún. Dios sigue trabajando. Eso no se nos puede olvidar. No podemos creer que Dios se dio por vencido y que ya este mundo se salió de las manos de Dios y que simplemente las cosas siguen su causa. No, hay un Dios soberano, un Dios que obra, un Dios que aún en medio de la maldad del ser humano termina llevando eso para cumplir su propósito divino. Nosotros miramos en medio de todo esto, ahora llegando a un momento al versículo número 30, yo honraré a los que me honran. Yo honraré a los que me honran, dice el Señor. Y aunque el pueblo de Israel había pedido un rey, y a Dios no le agradó, Dios le dio lo que pidió, y le surgió un rey a Saúl, pero hubo advertencias para ellos. Y de esas advertencias, ellos simplemente no las guardaron. Y por ende vemos que ellos no vieron el favor de Dios. Allí dice el versículo 30 en la parte final, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Esta última parte, si usted la analiza y recordamos lo que hemos leído y estudiado, es una parte muy dura. ¿Quién quiere vivir o quién escoge vivir lo que vivió Saúl después de que Dios le rechazó? ¿Cuántas veces deseaba Saúl conocer la voluntad de Dios, recibir palabra de Dios? ¿Cuántas veces Saúl quiso aún consultar a Dios y Dios no le habló? Dios estaba en contra de Saúl. Y allí debes entender y tener presente que aquel que desprecia a Dios como lo hizo Saúl, serán tenidos en poco.
Ahora, entiende que es despreciar a Dios. ¿Sí? Despreciar a Dios es no obedecer. Lo que tocamos al principio. No obedecer. Recuerda que Saúl recibió instrucciones de Dios. Lo primero, en algún momento, fue que Saúl se desesperó y terminó presentando el sacrificio a él, cosa que él no tenía que hacer. Y él sabía, ante la ley, que no debía presentar ese sacrificio. Segundo, Dios le dice, ve y mata a todos los amalecitas. No perdones nada. Todo, mátalo, destrúyelo. Y él perdonó lo mejor del ganado, perdonó la vida del rey. Y allí en ese momento, Dios lo desechó. Dios lo apartó. Mira, ese capítulo, si tenemos que mirar un capítulo como el principal en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, yo creo que está en ese capítulo 15. Ese capítulo 15. Mostrando cómo una y otra vez el hombre decide darle la espalda a Dios. Y para nosotros puede ser muy fácil decir, uy, pero Saúl sí, mal, ¿cómo no va a hacer? ¿Cómo no va a obedecer? ¿Cómo no va a seguir la instrucción? Pero ¿cuántas veces nosotros hemos tomado la decisión de ignorar la voz de Dios? ¿Cuántas veces hemos decidido simplemente no obedecer y decir, lo que pasa es que me estoy preparando para obedecer a Dios? Lo que pasa es que no es fácil, el Señor me pide que yo haga esto, pero la verdad me cuesta tanto. Y día tras día pecamos en lo mismo porque no lo hacemos. No lo hacemos. Y cuando Dios habla, como lo hizo por medio de Samuel a Saúl, dándole instrucciones de cómo proceder en medio de su vida, y a nosotros nos habla, a nosotros nos instruye, como lo dijo el mismo Señor, el que oye mis palabras y no las hace le comparará a un hombre insensato. Y no lo hacemos, estamos pecando. Yo le pregunto, ¿cuántas veces sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos? ¿Cuántas veces sabemos que es bueno, que es agradable delante de Dios, que hay bendición en hacerlo y no lo hacemos? ¿Cuántas cosas? Comienza a tomar lápiz y haz una lista, porque sé que son muchas. Y yo me incluyo allí. ¿Cuántas cosas, mis hermanos? Lo que digo ahora no lo digo sino porque a veces causa tristeza. Mis hermanos, se envió un devocional. Un devocional que lo tienen aquí listo. Llegó al grupo y listo, allí está. No lo leen. No lo comparten. Bueno, algunos sí lo comparten, pero no lo leen. ¿Y cómo sabe usted que no lo leen? Pues ya nosotros le hemos dicho. La página nos dice cuántas personas lo leen aquí en Codazzi y en cada ciudad, en cada país. Eso es para que sepa que la tecnología del celular que usted tiene no es cosa simple. Cuando usted ingresa allí a ese link, ahí pum, de una dice. No dice su nombre, claro está. Pero ¿sabe cuánto lo estaban leyendo en estos días? 4. Aquí en Codazzi, 4. 4 personas. ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos se congregan aquí? De hecho, algunos cogen, lo comparten así como digan, pum, pum, estado, listo, y no lo han leído. Tuvimos 2 semanas
en las que no se compartió. ¿Sabe cuántas personas preguntaron por el devocional? 2 semanas prácticamente sin enviar devocional por la página. Y una sola persona preguntó y dijo, me hace falta una. ¿Eso a qué va? ¿Es que es obligación? No, no me malentienda. Eso lo que refleja es cómo estamos nosotros delante de Dios. Cómo nos estamos alimentando, instruyendo. Si valoramos. Y eso no se envió porque no simplemente digo, ya no lo vamos a enviar más. No. Sino porque eso se paga mensual. Si nosotros no pagamos mensual, no podemos hacer uso de la página. Los audios se envían. Un versículo a memorizar. ¿Cuántos están memorizando el versículo? Y entonces allí es donde nosotros podemos comenzar. Eso es examinarnos, mis hermanos. Eso es examinarnos. Para saber cómo estoy andando yo, cómo estoy caminando delante de Dios. Señor, yo estoy cumpliendo como lo dice Efesios capítulo 5, versículo 15. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mirad pues cómo andéis. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad pues cómo andéis. Mirad, examina, revisa tu vida. No como necios, sino como sabios. Justo lo que estamos mirando aquí. Que es nuestro andar, que es nuestro proceder. Pero nosotros a veces decimos, bueno, yo no mato a nadie, eso es sabio. Yo no robo a nadie, eso es sabio. Yo no soy chismoso, eso es sabio. Sí, mi hermano. Pero no te cuides solamente de las fieras, de los leones. Cuídate de la termita. Cuídate de lo pequeño, que va haciendo daño, más daño y más daño, pero que no lo estás observando. Cuídate de eso. Porque lo pequeño, lo que parece, no, son cosas superficiales, son cosas pasajeras, eso no hay mucha importancia. Es lo que más daño está haciendo en el corazón. Llenándonos de palabra de Dios. Si nosotros no nos llenamos de palabra de Dios, mis hermanos, significa que nos llenamos de otra cosa. Nosotros nos congregamos en este lugar. Toda la congregación está invitada 2 días a la semana. Es poco. Miércoles y domingo. Algunos solamente el domingo. Mis hermanos, 7 días a la semana y solamente se están conformando algunos con solamente 2 horas. Dios te da a ti 7 días. Dios te da a ti 24 horas al día. Y de las 24 le decimos, estoy ocupado, no tengo tiempo para ti hoy. Y no estoy hablando ni siquiera del venir a congregarse todos los días porque no tenemos culto todos los días, no hacemos culto todos los días. Pero sabes que debe haber un culto personal. Sabes que debe haber, cuando hablamos de culto, la palabra culto habla de adoración y servicio a Dios. Entonces debe haber una adoración personal, un tiempo personal ante Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que muestra una actitud o es una conducta sabia y no necia. El necio no tiene en cuenta a Dios. Y nosotros debemos profundizar mucho más en esto, ahondar mucho más en ello, porque si nosotros lo miramos de una forma superficial, nos acomodamos. Yo vengo, yo hago, pasaron lista y dije presente, es decir, me vieron, ya cumplí, no. Miremos que cumplamos delante de Dios. Que Dios pueda ver ahora tu corazón y tú estés teniendo un corazón dispuesto delante de Él. Pero si al estar sentado, de pronto hay un pensamiento, cuánta hambre, cuánto sueño,
Ojalá estuviera en mi cama. Qué domingos aquellos cuando yo me levantaba tarde. ¿Sabes que esos pensamientos Dios también los ve? ¿Sabes que también Dios los escucha? Y a veces yo digo, Señor, nosotros somos tan, bendito Dios, pero tan duros, que a veces merecemos varita, Señor. Nosotros merecemos vara, Dios. Ámanos, como lo dice Hebreos. Ámanos. ¿Cómo dice Hebreos? El padre que ama a su hijo lo disciplina. Y yo digo, Señor, disciplínanos de tal forma. ¿Por qué? Porque la disciplina me lleva a alejarme del pecado. La disciplina me lleva a alejarme de mi orgullo, El orgullo es un pecado tan grande. El orgullo, mis hermanos, va amarrando uno y otro pecado más, uno y otro pecado más, uno y otro más, y más, y más. El orgullo es una semilla tan dañina. Yo no soy orgulloso, yo no soy orgullosa, pero cuando nosotros vemos la vida de Saúl, cómo rechazó la palabra, cómo rechazó la instrucción, Samuel le dijo, precisamente el problema de él era ese, la soberbia, el orgullo. Y si nosotros no aprendemos a ver en nosotros o identificar en nosotros raíces de orgullo para cortarlas, vamos a terminar perdiendo, mis hermanos. Vamos a terminar perdiendo. En otras palabras y en palabras muy sencillas, la obediencia le traerá bendición. La desobediencia le traerá castigo. En palabras muy sencillas. El pueblo de Israel había rechazado a Dios como rey. Pero eso no significaba que Dios dejó de ser rey. Ellos lo rechazaron. ¿Sí? Deberían tener un rey como las otras naciones. Pero eso no significaba que Dios dijo, bueno, ya entonces listo. Me desbancaron. Me quedé sin pueblo. No. ¿Qué es lo que dice? Mire, vamos a leer un momentico en el capítulo 12. Capítulo 12, y vamos allá hasta el versículo 13. 13 y 14 dice, ahora pues, he aquí el rey que habías elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Así lo pidieron, así lo hizo Dios. Versículo 14, si temieres a Jehová y le sirviereis, aquí está hablando el profeta Samuel, y oyereis su voz, y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Vaya al versículo 25 un momento. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. ¿Sí ven? Ellos pudieron haber pedido el rey. En otras palabras, Dios dice, ok, yo te pongo un rey, pero eso sí, ustedes como pueblo y ese rey que ustedes pidieron deben obedecerme. Deben obedecerme. Y si no obedecen, perecerán. Vayamos al último capítulo del primero de Samuel. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo primero que vemos en el versículo número 1 fue que el ejército fue destruido. El ejército de Israel. Los filisteos derrotaron a los israelitas. Salieron huyendo. Murieron los hijos de Saúl. Y luego que habían muerto los hijos de Saúl, dice que tomaron aquellas ciudades, las saquearon. Y Saúl comenzó a cranear su plan de suicidarse. Y pereció, murió. El sufrimiento, escarnecido. ¿Acaso Dios no les dijo eso? Ahí está. Mas si no perseveran
en mí, sino que perseveran en el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Dios se lo había dicho al pueblo. Ahora, muchas veces nos escudamos en las autoridades superiores. Escúcheme bien esto. Muchas veces nos escudamos o tomamos como excusa la actitud de las autoridades superiores para decir que nosotros no podemos hacer algo o que nosotros teníamos que hacerlo simplemente. En este caso, uno dice, pero si era Saúl el que hacía lo malo, era Saúl el que aquí, el que allá, ¿por qué el pueblo? Recordemos otro acontecimiento. ¿Acaso cuando el rey Saúl dijo, maten a Jonatán, el pueblo qué hizo? El pueblo se levantó y dijo, no señor, Jonatán no va a morir. ¿Estás dándote cuenta? Ahí hay un ejemplo claro. La obediencia del pueblo al rey en ese momento dijo, no señor, no te obedecemos, Saúl, no te obedecemos. Entonces ellos no tenían excusa. No, es que el rey. Es que mi jefe me dijo que si no le decía aquellas mentiras y me robaba tal cosa, me echaba. Usted verá. Yo no participo en eso. Es que mi jefe me dijo que pusieran en el informe que habían 10 cuando eran 5. Usted verá. Es que mi jefe dice que es así como se debe manejar. ¿Y qué dice tu Dios? Es que todo el mundo lo hace así son los negocios. Uno hace así es como se tiene que hacer. Si yo no lo hago así, pues malo. ¿Cómo dice Dios? ¿Sí ves? Allí tenemos un claro ejemplo. El pueblo de Israel no tenía excusa. Dios habló y Dios sencillamente cumplió su palabra. Miren, nosotros dice la Escritura, y este pasaje normalmente lo vemos desde el favor que podemos recibir. Pero no lo vemos desde el punto de vista de recibir la disciplina. Dice el pasaje que Dios permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. ¿Sí? Él permanece fiel y nosotros decimos, Señor, tú eres fiel, tú permaneces fiel. Yo he sido infiel, Señor, pero tu palabra dice que tú permaneces fiel. Pero también Dios es fiel a sus promesas, pero también es fiel a sus decretos, estatutos, mandamientos. Y si Él dice, perecerás, perecerás. Y si dice, vive, vive. Esa fidelidad así como que no me gusta mucho. Señor, no, ten misericordia. Sí, nosotros podemos pedir misericordia, pero cuando nosotros decidimos desobedecer a Dios, cuidado que no estemos jugando con nuestro Dios, con la palabra de Dios. Porque dice la Escritura, mejor es que no me conozcáis. Mejor es que no me conozcáis. Es el mismo Dios, no es otro. Es el mismo. Es el mismo. A veces creemos que ese Dios, pero eso no se parece al Dios de amor. Al Dios que ayudó allí en el Mar Rojo. No se parece. Pero ese mismo que ayudó en el Mar Rojo era el mismo que estaba diciendo a Moisés, apártate que los quemo a todos. Ese es el mismo. Fue el mismo que dijo, no señor. Ustedes han preguntado, han pensado, ¿qué fue lo que pasó en el desierto? ¿Por qué era que daban vueltas siempre? ¿Será que ellos decían, llegaban allá a la tierra prometida, no, tenemos que devolvernos? ¿Y tú no has pensado eso? Mire, yo solamente pienso en lo mismo que le pasó a David con Saúl. David estaba allí en el mismo monte, al frente de Saúl prácticamente, y Saúl no lo veía. No lo veía. Ni él, ni sus hombres. Mi hermano, ¿saben qué es que aproximadamente 6,000 ojos no lo vean a usted?
6,000 ojos, porque eran como 3,000 hombres. Más los de Saúl, 6,000, ¿qué? 6,000 ojos. No lo vieron. Yo creo que algo parecido tuvo que haber sucedido con que ellos daban vuelta y por aquí no es, y por acá tampoco. Y no se puede aquí, y aquí hay lo otro. Dando vueltas en el desierto. ¿Por qué? Por un corazón endurecido que no quise obedecer a Dios. Cumplimiento de la palabra. Mi hermano, Dios está dispuesto a guiar tu vida, a avanzarla, a empujarla. Así mientras tú tengas un corazón y digas, Señor, donde tú quieras yo voy. Señor, como tú quieras yo lo hago. Señor, habla que yo obedezco. Él está dispuesto, pero el que está así, ve. Y el Señor anda, no avanza. Ahí te va una enfermedad para ver. No, el diablo, no para el diablo, Dios te está diciendo. Tienes un corazón muy endurecido, mucho orgullo en tu corazón. Estoy aguantando la disciplina. Hay gente que está en la cama, en UCI, y aún así no reconoce a Dios. Lo único que se le escucha, ay Dios mío, porque le duele. Pero no dice, Dios mío, ayúdame. O no dice, Señor, soy un pecador. Mis hermanos, dice allá en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21, que Él es el que quita y pone reyes. Y aunque el pueblo de Israel pidió un rey, Él dijo, bueno, ok, ahí tienen un rey. Pero ese mismo rey se los quitó. Ese versículo que leímos allá en Samuel, donde decía, me pesa haber puesto a Saúl como rey. Mire, ¿cuántas veces nosotros hemos entristecido el corazón de Dios con nuestro actuar, con nuestro proceder, con nuestras palabras? Y Dios sigue dándonos la oportunidad. Es mucha la paciencia que Dios tiene, ¿no? Es mucho el amor y la misericordia que Dios tiene. Nosotros perdemos la paciencia con nuestros hijos tan rápido. Nos saltan los ojos. Nosotros, y Dios lleva años viendo a la humanidad, hablándole a la humanidad, y muchos diciendo no. Dios siempre tiene la última palabra, mi hermano. Dios siempre tiene la última palabra. Él gobierna el mundo, bendice al obediente y castiga a los malos. Eso lo podemos ver allí en 1 de Samuel. Él es el que tiene la última palabra. Bendice, mi hermano, Él bendice a los que le obedecen y castiga a los malos. Los acontecimientos más desafortunados, como el pecado y la rebelión, pueden ser utilizados por Él para hacer avanzar su plan divino. ¿Sí? Te lo repito, los acontecimientos más desafortunados, como el pecado y la rebelión, pueden ser utilizados por Él para hacer avanzar su plan divino. Saúl pecaba, Dios lo había rechazado, y todo el pecado que hacía Saúl, lo que hacía era ayudar más a David. Por eso no debes preocuparte, es que todos me quieren hacer mal. No te preocupes. Porque hay un Dios que dice, no te preocupes, yo eso malo lo voy a convertir en bendición para tu vida. Amén. Eso es lo que nosotros debemos tener presente. Se me cerró la puerta aquí, se me cerró la puerta allá, este me dejó de hablar, este me dijo que no, este es lo otro, nadie me quiere, no lo quiera, ya perdí. No te preocupes. Tu Dios, el Dios que buscamos, el Dios que honramos, el que servimos, tiene el poder para cambiar todo eso que te lanzan como malo, te dicen
ser que es malo para bendición en tu vida. Pero es que es mucho lo malo que he recibido durante toda mi vida. Gloria a Dios, es mucho lo que Dios tiene en las manos para poder convertirlo en bendición. Así de sencillo. Ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios, el que buscamos y cada día clamamos acá. El asunto no es solo iniciar, es terminar nuestro andar de la mano de Cristo. ¿Cómo comenzó Saúl? Con el Espíritu de Dios. Dios mudó su corazón. Recuerda, él estaba mirando a Samuel, ¿verdad? De frente. Y solo dio media vuelta. Y cuando dio esa media vuelta, su corazón fue cambiado, dice la Escritura. Media vuelta. Menos de un segundo si lo quieres llamar así. Y su corazón fue cambiado. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl y comenzó a hacer todo para la gloria y honra de Dios. Pero en algún momento él decidió no obedecer a Dios. El caso no es empezar bien, iniciar bien, sino también terminar bien. Saúl empezó bien, pero terminó mal. Esto nos lleva a lo que decíamos ahorita. Mira, ¿cómo era tu vida al principio, la vida cristiana? ¿Era más ferviente? ¿Era más dedicada a Dios? Porque si era así, retoma eso. Retoma eso. Si dedicabas, si amabas más la palabra, si estabas más allí atenta a lo que Dios quería, si estabas más allí atento a la voz de Dios, a lo que Dios quiere, retómalo. Porque el caso no es iniciar. Pudiste haber iniciado muy bien, pero si hoy Dios mira tu corazón, mira tu vida y dice, ¿cuánto quisiera que retomaras ese primer amor? No vaya a ser que en algún momento, dice el libro de Hebreos, deslicemos. Que alguna raíz de amargura nos haga deslizar. Tengamos cuidado con eso, mis hermanos. Dios se interesa en el corazón de los hombres tanto como en sus acciones. ¿Sí? Dios se interesa tanto en el corazón de los hombres como en sus acciones. Nosotros tenemos como fundamento lo que vemos en el libro de Santiago. Una fe sin obras es muerta. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú amas a Dios? ¿Dices que eres obediente a Dios? Pues que en tus acciones se vea todo ello. Amén. Que en tus acciones, en tu andar, en tu proceder. Así fue como David lo hizo. David creía en Dios, fue y se paró frente a Goliat. Y le dijo, ¿un incircunciso está retando los escuadrones del Dios vivo? Dios lo va a derrotar. Y salía y siempre prosperaba. Y salía y siempre prosperaba. Ahí amanecitas vinieron, saquearon, consultó a Jehová, se fortaleció en Jehová, volvió a Dios y Dios le ayudó, le libró. Entonces, debe haber coherencia. ¿Soy cristiano? Sé cristiano. ¿Soy hijo de Dios? Sé un hijo de Dios. Actúa como cristiano, actúa como hijo de Dios. Actuemos para la gloria y honra de Dios. La aplicación que nos trae este libro es precisamente esa, mi hermano. Siendo puntual, siempre delante de ti está el escoger. Sabiduría, necedad. Obediencia, desobediencia. Tenemos un ejemplo aquí en 1 Samuel, el que escogió desobedecer a Dios, ser necio como terminó. Vemos el otro caso,
como personas decidieron obedecer a Dios, servir a Dios y cómo les fue. Lo tenemos allí claro. Para que nosotros hoy, delante de Dios, podamos decir, Señor, yo escojo obedecerte. Yo escojo ser sabio. Quiero ser sabio para tu gloria y para tu honra. Que nada me impida el poder obedecerte y ser sabio para tu gloria y para tu honra. Oremos. Amado Dios, eterno Rey, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos el poder permitirnos, Señor, oh Dios, estudiar tu palabra. El traer esta instrucción para nosotros, Señor. Amado Dios, tenemos la vida de Saúl, la vida de Samuel, personajes que sobresalen en este libro, en este primer libro de Samuel. Hoy, Señor, oh Dios, nosotros tenemos la responsabilidad, Señor, de escoger la mejor parte. Tú esperas, oh Dios bendito, que nosotros escojamos la mejor parte. El escuchar tu palabra, el servirte a ti. Tú estás dispuesto a ayudar a tu pueblo. Por eso dice allá la Escritura, diga el débil, fuerte soy. Por eso la palabra nos muestra que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Su palabra nos muestra que Él es escudo alrededor de nosotros. Es simplemente diciendo, no estarás solo. Es un camino duro tal vez, pero no estarás solo. Yo te ayudaré, yo te guiaré, yo te fortaleceré. No te sientas solo, no te sientas sola en este duro camino. No creas que Él te ha abandonado, no creas que Él te ha dejado. Porque si llegas a pensar eso, terminarás tomando decisiones equivocadas, como lo hizo David al final. Tomando refugio en ciudades de enemigos. Y eso trajo consecuencias para su familia, para sus hombres. El estar en la presencia de Dios, el obedecer a Dios, mis hermanos, les traerá bendición. Pero no una bendición momentánea. Una bendición eterna, que perdura, que permanece y que trasciende más allá de estos tiempos. Dice la palabra de Dios que Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Por eso, solamente refúgiate en Dios. Derrama tu corazón delante de Él. Deja que Dios guíe tu andar, deja que Dios guíe tus pasos. ¿Por qué temes? ¿Por qué tienes miedo? ¿Tienes temor de perder lo terrenal? ¿Tienes el temor de perder lo material, de perder el favor de los hombres? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué te vale? Todo lo que hay en este mundo es momentáneo, mi hermano. No te dejes engañar. El enemigo quiso engañar a nuestro Señor Jesús, mostrándole todos los reinos de la tierra, mostrándole todo aquello. Pero Él dijo, no. Solo a tu Dios adorarás. Solo al Señor tu Dios debes adorar. Solo a Él debes buscar. Solamente a Él. Lo demás es añadidura, mi hermano, recuérdalo. Lo demás es añadidura. Si lo tienes a Él, lo tienes todo lo que necesitas. Nuestro Dios no es un Dios de mentiras, es un Dios real. Y su palabra es verdad. Créela, abrázala, guárdala en tu corazón y camina sabiamente. Sé diligente, sé sabio. Permanece firme y sobrio ante las acechanzas del enemigo. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de recibir tu palabra.
Sigue tú obrando en medio de tu pueblo, sigue obrando en medio de tus hijos. Llévales con tu bendición, Señor, de camino a su lugar de destino, amado Dios. Que esta semana, Señor, oh Dios, sea una semana para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Que andemos rectamente delante de ti, amado Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.